Desde el día en que 5 tribunales penales regionales decidieron anular los efectos de la recolección del 1% de las firmas que conllevarían a la recaudación del 20% del registro electoral para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, se inició una nueva fase de la crisis o en la crisis política venezolana, una fase terminal en la que la medición de fuerzas ya no es en el mero escenario democrático o votos o en el institucional entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional o incluso en el electoral en un hipotético referendo revocatorio, ya que tras el anuncio de la Asamblea Nacional de declarar la ruptura del orden constitucional del país, se llegó a un punto de quiebra en Venezuela, en el cual las fuerzas políticas serán medidas por la sociedad civil, quien busca una transición. Ahora pues, el haber dictaminado una sentencia que suspende un proceso político, es decir, el revocatorio, por fallar a favor de una demanda debido a un presunto fraude mediante vía de acción penal y no electoral, constituye una aberración jurídica que se basó en juzgar como delito penal un supuesto de delito electoral no comprobado ni investigado bajo el debido proceso judicial. La suspensión del proceso para llegar a un referendo revocatorio presidencial demuestra que el Estado venezolano, a través del Ejecutivo y haciendo uso de sus facultades político-administrativas, ha incidido selectivamente en el accionar del Poder Judicial y Electoral para bloquear jurídica y electoralmente un acto político legítimo, lo cual deja en claro que coartó un derecho político y constitucional que está consagrado en el artículo 72 de la Constitución venezolana. Ese escenario deja sin más opciones a una oposición que intentó por todos los mecanismos constitucionales posibles gestar la transición que tanto ha buscado. Intentó solicitar la renuncia del presidente, intentó aprobar una enmienda constitucional para la reducción del mandato presidencial e intentó el proceso del revocatorio que se encuentra congelado, suspendido temporalmente. Pero aún le quedan algunas cartas por jugar, que podrían ser poco viables debido al alto costo político que éstas tienen. Como coalición, la oposición se plantea 3 escenarios de presión política, uno de ellos en los cuales pretende atinar primero. De allí se aferrará para jugar a ver qué puede pasar una vez que se haya consumado ese recurso. El primero, el escenario institucional, que es en la Asamblea Nacional. El segundo, el escenario social, que es en la calle. Y el tercero, el escenario internacional, que es en la OEA y en el Vaticano, o con el Vaticano, la Iglesia Católica, la jerarquía eclesiástica. La oposición apelará a introducir una demanda por los delitos de persecución y de lesa humanidad contra las rectoras del CNE y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia ante la Corte Penal Internacional en La Haya. El detalle radica en que ese tribunal solo juzga crímenes agravados bajo los delitos de crímenes de guerra, genocidio, exterminio, entre otros, y aparentemente ninguno de los poderes a los que pretende demandar la oposición ha incurrido en alguno de ellos, solo en delitos políticos de menor magnitud que los que la Corte Penal Internacional puede juzgar de acuerdo a su jurisprudencia. Por lo tanto, esa acción legal no podría prosperar. ¿Sería entonces un juicio político a Maduro la solución? Sí, pero solo si en la Constitución actual existiera la figura del impeachment o juicio político para juzgar un acto político e imponer una sentencia política, pero en vista de que no existe sería constitucional y jurídicamente improcedente, aunque la oposición, la Asamblea Nacional, podría tratar de determinar la responsabilidad política del presidente aduciendo a un abandono del cargo que está estipulado en la Constitución en plena crisis política y por no atender las necesidades ni satisfacer las necesidades políticas y económicas del pueblo. Eso se podría considerar como un abandono de cargo y allí se le podría imputar algún tipo de responsabilidad política para un juicio político, pero un juicio penal sería algo completamente aparte y una acción distinta
y apartada de la acción política, por supuesto. Ante ese primer descarte, tomándolo así, solo restan las cartas de la calle y la de la comunidad internacional. Como organización política, la Mesa de la Unidad Democrática podría recurrir a la distribución de focos de presión social sobre la red institucional del Estado en Caracas, para propiciar alguna concesión por parte del Poder Ejecutivo, del Electoral, del Judicial e incluso del Poder Ciudadano. Pero esa jugada tiene el costo político y humano de la represión y la coacción selectiva de Estado para resquebrajar el orden civil instaurado. Esto no dejaría bien parada a la MUD porque la haría ver como un cazador que sacrificó a su carnada sin lograr atrapar a la presa. El concierto internacional sería entonces la última carta que tendría para llegar a un escenario que le conviene siempre y cuando se juegue de su lado del campo: el diálogo. La aceptación por parte del gobierno y la oposición de iniciar un diálogo el domingo 30 de octubre de 2016 en la isla de Margarita, por mediación de la Iglesia Católica como catalizador de las tensiones políticas con el fin de menguarlas, demuestra que no les quedaba a ambos, ni al gobierno ni a la oposición, otra opción más que hacer lo que por meses se intentó obtener, pero fracasó en un intento fallido de negociación desbalanceada por parte del expresidente y jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, con el revocatorio suspendido, ¿ahora hay una verdadera voluntad de diálogo? Las tensiones son tantas que debe haber una válvula de escape. El problema es que ninguna de las partes accedió a un diálogo cuando la ruptura del status quo democrático no se había producido. Justo en el momento en que se da, es cuando la oposición acepta dialogar en vista de que no sabe si el revocatorio será posible, y el gobierno lo acepta después de que decidió desconocer y disolver de facto la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? La voluntad política debe pasar por una retórica de verdadero cambio. Si ninguna de las dos partes se cede posesiones, no habrá consenso. Aún así, pretende la oposición que el gobierno ceda posesiones y perspectivas, y asimismo dé concesiones en un diálogo para generar una transición sin él. Esta es la perfecta analogía de una cuerda muy tensa que nadie quiere soltar. Ningún perro quiere soltar el hueso. Ante esa situación es menester argumentar que, en el actual momento de crispación política y estado fallido que hay, se avisoran 4 escenarios posibles en Venezuela. 1. Un estallido social. 2. Una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. 3. Un diálogo político. 4. Una Junta Civil de Gobierno para una administración de unidad nacional en transición, en período de transición. Si falla el diálogo, no podría haber un muy improbable y utópico gobierno de unidad nacional, aunque podría considerarse la posibilidad de una constituyente en caso de que las negociaciones no aporten soluciones. El problema está en que la crisis económica aumenta de manera tan rampante que la urgencia de acción política para un ajuste estructural macroeconómico se torna inmediata. En pocas palabras, el hambre no espera. Por ese motivo es que la constituyente sería una dilación a la crisis, ya que es un proceso extenso. ¿Qué queda entonces? Mientras la lucha por el poder se tensa, parece que solo el soberano, es decir, el pueblo, decidirá mediante el artículo 350 de la Constitución. ¿Sería ese un escenario de implosión social? Todo dependerá de los niveles de ingobernabilidad y descontento que haya en la calle, los cuales ya son exorbitantes. Venezuela, sin duda alguna, vive la etapa más difícil de su historia republicana, y en medio de la incertidumbre que prima en el ambiente del país, lo único cierto es que todo ciclo llega a un término inminente, sea forzado o natural. Pareciera que el inicio del fin del actual ciclo político en Venezuela se acerca. No lo expreso yo, lo expresa el clamor de un pueblo que exige un cambio del orden político, económico y social a como dé lugar para cambiar a un gobierno que ha evolucionado a una neodictadura de facto, debido al carácter totalitario y autocrático de sus últimas acciones, tales como gobernar vía decreto de estado de excepción, aprobar el presupuesto nacional por omisión legislativa y anular jurídicamente todos los actos políticos
y administrativos de la Asamblea Nacional. Ya esto queda al juicio de quien me está escuchando, pero hay que tener en cuenta que en este escenario donde se fragmenta el orden civil, el orden social, por las actuales tensiones políticas que hay, el chavismo, por su parte, activa un plan y una serie de maniobras en las próximas horas para cuidar el poder. Ya los alrededores y el perímetro del Palacio de Gobierno, del Palacio de Miraflores, se encuentra cercado, ha sido cercado, y también la oposición se plantea una agenda de lucha en la calle. El problema es que no reconoce al gobierno y el gobierno no reconoce a la oposición. ¿Por qué? La oposición alega que hay un golpe de Estado continuado propiciado por el presidente Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro, el presidente del gobierno, per se, alega que se está tratando de gestar un golpe parlamentario. Entonces, un bando acusa al otro de golpe, de propiciar un golpe de Estado. Y ninguno trata de coadyuvar en una agenda de soluciones y de propuestas para que el diálogo pueda prosperar, ya que la oposición alega que no puede haber diálogo si persiste la ruptura del orden constitucional, y el gobierno alega que quiere un diálogo, pero a su vez disolvió de facto la Asamblea Nacional al desconocer sus actos políticos, sus actos administrativos, vía el brazo armado y subordinado políticamente del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sala Constitucional. Entonces, se pretende un diálogo, pero paralelamente hay un país volcado en las calles para tratar de presionar a las instituciones de las cuales el Estado es responsable para que genere un cambio. Entonces, hay focos de presión en la calle sobre las instituciones del Estado, y los representantes del Estado buscan o están tratando de dialogar con una oposición que alega que hay una ruptura del orden constitucional, que acusa al gobierno de golpe. El gobierno acusa de golpe a la misma oposición, y pareciera que hay una especie de cortocircuito, de colapso político e institucional en Venezuela, justo cuando las Fuerzas Armadas apoyan y reiteran su lealtad al gobierno en medio de una situación en la que se puede generar una serie de escaladas de tensiones que devendrían en una implosión social, en un gobierno tratando de aferrarse al poder por la vía de la acción represiva, de la coacción selectiva de Estado, una oposición que sigue llamando a las calles para tratar de forzar al gobierno a ceder posiciones hasta el punto de que sea el pueblo, o sea, la oposición política, pero también la social, que tomen el poder, aunque el detalle está en que no puede haber un golpe de Estado si no hay armas de por medio, y la estructura civil y la sociedad civil venezolana no maneja armas, ni ninguna sociedad civil en el mundo, solo el estamento militar que apoya y ha blindado política y también armamentísticamente al actual gobierno venezolano, que tiene corte militarista, autocrático, totalitario y neodictatorial. Esto por las evidencias que han arrojado todas las acciones que ha emprendido el gobierno para gobernar de manera autocrática, para gobernar mediante decretos, para gobernar mediante la omisión legislativa, para gobernar a expensas y en detrimento de un poder judicial que no existe de facto, para un gobierno que está buscando todos los medios posibles para disolverlo de iure, es decir, legalmente, oficialmente, aunque esto no tenga procedencia jurídica alguna, más allá del resquebrajado ordenamiento jurídico venezolano por parte de las instituciones que han coadyuvado y que han servido de agentes colaboracionistas para un gobierno que busca minimizar a la oposición tanto en lo político como en lo institucional, en lo partidista e incluso hasta en lo social. Así se encuentra el actual escenario político en Venezuela, cada vez más tenso, en situaciones que devendrán en
uno de estos cuatro escenarios: en una implosión social, en un gobierno de unidad nacional, en un diálogo o también en una transición que podría ser negociada, pero que sin duda alguna hay que tener en cuenta que el escenario internacional puede jugar un papel clave, porque si hay mayor presión por parte del concierto internacional sobre el gobierno, tratará de alguna manera de lavarse la cara con la oposición, pero el punto es que ninguno de los dos bandos quiere ceder posiciones, porque uno busca el poder y el otro trata de mantenerlo, de aferrarse a él. Entonces, parece que la crisis o la solución a la crisis en Venezuela, o mejor dicho, una transición para tratar de solucionar la crisis en Venezuela, pasa porque alguien ceda, porque alguien o suelte el poder para que el otro pueda recibirlo, o propiciar un colapso en el que las fuerzas sociales y la ingobernabilidad estarán a la orden del día, y de alguna manera observar qué podría pasar en un escenario de total volatilidad e incertidumbre más del que ya hay en Venezuela, en días que se aproximan de protestas donde se tenía previsto la recolección del 20% de las firmas para activar el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro los días 26, 27 y 28 de octubre, justo también cuando la oposición declara el inicio de un juicio político a Nicolás Maduro pautado para el día 1 de noviembre a partir de las 3 de la tarde, donde cita a partir de ese momento a Nicolás Maduro semanalmente al hemiciclo para establecer y dar sus alegatos con respecto a esa acusación de responsabilidad política por abandono de cargo que le imputa la Asamblea Nacional. Así están las cosas en Venezuela.